Bienvenidos a todos. Hoy continuamos con el ciclo con otra mirada a literatura y a enfermedad que organiza la Fundación Ciencia de la Salud con la colaboración de la Residencia de Estudiantes. Y bueno, ya es un ciclo veterano, ya son 26 años, ¿no?, de este ciclo, dedicado a este diálogo interdisciplinar en torno a la salud, una reflexión desde distintas perspectivas como la literatura, la narrativa, el cine, la filosofía, la historia, el arte, etcétera. Así que muchas gracias a la Fundación Ciencia de la Salud, su gerente que está con nosotros hoy, Elena Martínez Palancar, y luego pues José Miguel Coldefós y Francisco Puerto, Javier Puerto, son los dos coordinadores de este ciclo y su entusiasmo hace que el ciclo esté vivo, que tengamos aquí a unos narradores excelentes y que podamos disfrutar de ellos. Así que quiero felicitarlos a ellos por ese entusiasmo que muestran, que es fundamental para cualquier cosa en la vida. O sea que muchas gracias. Y bueno, pues hoy damos la bienvenida a José Ángel González Sáenz, así que quiero darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esperamos verte más a menudo a partir de ahora. Y bueno, pues esta sesión es la tercera del año 2025. En mayo pudimos escuchar a la escritora colombiana Piedad Bonet y también al escritor cubano Leonardo Padura. Así que tiene la palabra José Miguel Coldefós, que va a presentar el acto, y al conferenciante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alicia Gómez Navarro, a la Residencia, a todos los que nos acompañan hoy, también a los que nos ven por la web y, desde luego, a nuestro invitado de hoy, José Ángel González Sáenz. Aunque casi todos los que están aquí pues conocen su obra y su trayectoria, unas palabras, un par de cuartillas sobre el autor que nos acompaña. Reanudamos, como ha dicho Alicia, el ciclo tras las sesiones que en la primavera pasada tuvimos con Leonardo Padura, que nos adelantó parte de su nueva novela, Morir en la arena, y con Piedad Bonet y su conmovedor testimonio sobre el dolor que no tiene nombre. Pensando en esta sesión he recordado, no solo porque está traducida por nuestro invitado de hoy, una breve novela de Yanni Stuparic, La isla, que ya hemos citado en otras ocasiones. En el texto, que al menos en la edición española cierra el volumen, Claudio Magris afirma que el enfrentamiento con la enfermedad es uno de los grandes temas europeos. Tal vez porque, como se dice en la presentación de la novela, los libros que versan sobre la enfermedad y el trato con las personas enfermas contienen, cuando son de calidad, reflexiones paradigmáticas sobre la vida, la muerte, el miedo, la esperanza. Ofrecen balances existenciales, vínculos emblemáticos. La enfermedad aparece ya en su primer libro de ficción, Los encuentros, en la trayectoria de González Sáenz, aunque su labor en el mundo de las letras siempre ha sido muy activa, como profesor, como impulsor de la revista Archipiélago, como ensayista, en los últimos años como director cultural del Centro Internacional Antonio Machado y, desde luego, como traductor. Su obra es relativamente escasa. Si dejamos al margen su libro Porque nunca se sabe, del que era coautor, apenas ha publicado 3 libros de relatos, 3 novelas y ese texto tan especial que es La vida pequeña. Para situar la literatura de González Sáenz, cabe recordar una reflexión de Jean-François Revel. Contaba en sus memorias el pensador francés que, cuando era adolescente, alguien le dijo que de cada 10 obras que se ponen en librerías, 9 de ellas son previsibles, incluso programables. Ese escritor, decía Revel, aquel de quien podemos afirmar que si no hubiera existido, tampoco habrían existido sus palabras ni la manera de expresarlas, y quizá nunca hubiéramos sabido que pudieran existir. Además de él se puede decir lo que Félix de Azúa, su amigo, escribió sobre Juan Carlos Onetti. El hecho de que la popularidad no le haya alcanzado de lleno es otra manera de hacerse con el triunfo. Algunos empezamos a leer a González Sáenz con Volver al mundo, una de esas novelas inagotables que, una vez leída, nunca se deja del todo. Pero antes, además de los 12 relatos de su primer libro, ya había publicado Un mundo exasperado, Premio Herralde de novela, una perturbadora narración con ecos de Becker y de Bernard, en la que nos llega, inquietante y alucinada, la voz de un modesto empleado, un hombre incierto y fortuito, alguien que, para decirlo con palabras que escribió en otro lugar, se cree que puede establecer fines morales, que de verdad puede elegir en conciencia dentro de un horizonte de sentido. Tras Un mundo exasperado llegó, en efecto, Volver al mundo, una novela con personajes llenos de matices y de vida. Allí están las grandes ciudades y, sobre todo, el valle infinito, los acebos, los caballos, la nieve, las montañas, el pueblo. Es, entre otras muchas cosas, además de un espacio real y a la vez simbólico, la crónica moral de una época, con las esperanzas y los anhelos de juventud
y con la violencia y la desalentadora impostura que se esconde tras las grandes proclamas. Que nos damos cuenta muy tarde, son palabras de la novela, de que mientras odiamos y ambicionamos, está atardeciendo siempre. Nos olvidamos de los hermosos, permanentes, largos y ubicuos atardeceres de los hombres, escribe González Sainz. Nos olvidamos de que la recompensa es lo que ya tenemos. Es un libro con vocación por la estampa, para utilizar la expresión de Juan Benet, que contraponía este tipo de libros a los más atentos al argumento. Es decir, uno de esos libros que, sin perjuicio de la importancia de la historia que se cuenta, una vez leídos, se pueden releer abriendo el tomo por cualquier parte, como ocurre, decía Benet, con el Quijote o En busca del tiempo perdido, y no, por ejemplo, con Retrato de una dama o La Cartuja de Parma. La lectura de Volver al mundo nos recuerda una verdad que leemos en Nostromo, la célebre novela de Conrad. Un hombre obsesionado por una idea fija es un demente. Es peligroso, aun si la idea es una idea de justicia. Sin duda, eso también vale para Ojos que no ven, la novela que siguió a Volver al mundo. Una historia con la violencia terrorista en primer plano que se pregunta sobre el significado de las palabras y de las cosas. Cómo saber si las cosas quieren decir algo o si simplemente suceden. También se pregunta, y suena como un antecedente La vida pequeña, ¿qué tendrá nadie contra lo sencillo? Tal vez recordando que a los dispersos lo sencillo se les antoja uniforme. Como se lee en Camino de Campo, ese librito de Heidegger que algunos hemos encontrado gracias a nuestro invitado de esta tarde. La narrativa breve ocupa un lugar importante en la obra de González Sainz. Su primer libro, el ya citado Los Encuentros, y el más reciente, por así decirlo, son de relatos. En ellos, como en las 7 piezas que componen El viento en las hojas, otro libro mayor en su trayectoria, encontramos fragmentos de vidas, finales inesperados e improbables, a menudo existencias precarias y sin sustancia, sometidas al azar, al miedo o al tedio. En esos cuentos, a veces caprichos o disparates, como él llama las 4 historias de su último libro, hay humor y también ironía. Son relatos en un tiempo en el que se desvanecen los valores y en el que ha escrito González Sainz, se secunda con fascinación lo que sea, y a quien sea, incluso a un imitador o podemos añadir a un desalmado. El libro La vida pequeña, el arte de la fuga, es un libro hondo y divertido, aparentemente impar, aparte en su obra, pero solo aparentemente, porque al menos así me lo parece, toda su obra está unida por un hilo que lo identifica y le da coherencia y continuidad, porque es un mundo propio, pleno de verdad, con una mirada y una voz propias, con un lenguaje cuidado y exigente que deja siempre imágenes y momentos poéticos, como en todas las grandes narraciones. En cualquier caso, La vida pequeña es una invitación a mirar despacio, como reivindicaba también en esta sala el poeta Sánchez Rosillo, a cuidar nuestro pequeño huerto de Emerson, y es además una invitación para la gratitud, nos dice, el silencio y la experiencia lenta de las cosas. Ahora nos queda esperar que el autor, después del arte de la fuga, complete la trilogía anunciada, pero mientras tanto seguiremos releyendo su libro y escuchándole en tardes como esta. Cuando quieras, José Ángel. Bien, buenas tardes. Lo primero, por supuesto, es la gratitud a la Fundación Ciencias de la Salud por la amabilísima invitación. Para mí es un honor poder figurar en un elenco tan extraordinario de escritores, algunos de los que más admiro en esta vida. Y muchísimas gracias a todos vosotros, a Alicia Gómez también, de la Residencia. Es un honor también estar aquí, supongo que te habrán dicho 1000 veces, en este templo de la cultura, pero así es, ¿no? Y gracias a Javier Puerto y a José Miguel Collefort, con quien creo que hemos congeniado desde el primer momento de una forma extraordinaria. Pocas cosas le agradan más a una persona que emplea muchas horas escribiendo y casi nunca publicando, porque no le parece a uno que todas las cosas que se escriben tengan que publicarse. Pocas cosas son más de agradecer que sentirse efectivamente leído. Entonces, tu presentación no es una presentación para salir al paso, sino que es una presentación de un lector que creo que ha captado algunas de las cosas que yo creo que se pueden captar en mis libros, con lo cual, gratitud extrema por tu presentación. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar ya con el texto, porque no quiero alargarme. Yo he escrito para la ocasión un texto que
No sé lo que les parecerá, ya verán, pero es fruto de mis preocupaciones de un tiempo a esta parte, que van en aumento. He querido que a esas preocupaciones, como siempre en mis textos, haya una cara, un enverso y decir una fuga hacia algo esperanzador. No sé si lo he conseguido. A veces me parece, como Onetti, que has citado, que la esperanza es una grosería, como dijo Onetti. Muchas gracias por haber citado a muchas de las personas de mi familia, Redel, Azúa, Onetti, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos directamente al texto, que quiero leerlo de forma no muy rápida. Tiene 4 epígrafes, 5 epígrafes, y en principio, como sabe muy bien José Miguel, se llamaba Humanismo y Salud. Luego le busqué un título un poco más llamativo, le pusimos La cojera moral. Se trata de eso, pero también trata de el humanismo y la salud. El primer epígrafe lleva por título La discriminación y la soberbia, el pensamiento diabólico. Guardo una especial gratitud personal a la medicina considerada en tanto ciencia y asimismo en cuanto arte o práctica cotidianos de unos médicos concretos, que son 2 cosas distintas y a la vez complementarias. El buen médico, es tal vez el profesional que más que ningún otro une o debiera unir en grado sumo sabiduría científica y sabiduría humanística. El saber de la ciencia médica acerca del cuerpo humano y sus tecnologías de reparación, y el saber humanístico acerca del hombre, o vamos a decirlo con palabras clásicas, acerca del alma o el espíritu humanos. El lecho del que el enfermo se levanta, escribió Ernst Bloch en su magna obra El principio esperanza, solo sería perfecto si el enfermo saliera reanimado en lugar de remendado tan solo. En su ideal, pues, la medicina no solo afrontaría lo que Bloch denomina el remiendo del cuerpo del enfermo, esto es, el ajuste o corrección científico-técnicos de los rotos o desarreglos del cuerpo, sino también su reanimación, es decir, la devolución del ánimo a quien lo ha perdido, el restablecimiento o renovación, vamos a decir en este caso artísticos, del ánima. De lo primero, del remiendo, se ocupa la ciencia, el médico en tanto técnico, en tanto productor de salud. La medicina es una poiesis, una práctica productiva de salud, lo mismo que la arquitectura lo es de viviendas o que la poesía lo es de significaciones. Y de lo segundo, de la reanimación, toda la cultura filosófica, ética, religiosa y literaria, escrita o no, de nuestras tradiciones durante siglos, y el médico en tanto persona puesta o cultivada en ellas por una vocación que lo predispone con especial atención y grandeza de ánimo al arte del cuidado del resto de los hombres. Hemos dicho por una parte cuerpo y por otra alma, técnica por un lado y por otro arte. Y también hemos dicho enfermo y podemos contraponerle sano, y así podríamos seguir, sensato e insensato, virtuoso y vicioso, etc. La civilización occidental a la que pertenecemos, y podemos preguntarnos si en este sentido ya no todo se reduce en esencia a civilización occidental, se adentró fundamentalmente desde muy atrás como opción más productiva por el camino de esa larga ristra de separaciones y contraposiciones conceptuales frontales como cimiento de nuestro pensamiento y orientación de nuestras acciones. Haciéndolo así, identificando, especializando, separando y oponiendo binariamente, nuestra civilización ha conseguido progresar magníficamente hasta alcanzar el formidable nivel científico-técnico del que hoy afortunadamente gozamos y cuya aceleración de crucero, ya más que velocidad, puede antojarse imparable. No ha sido así siempre, o desde el principio en todas las civilizaciones. La China clásica, por ejemplo, ni tampoco ha sido así siempre en nuestra cultura. Ha sido así desde Platón en adelante, desde Sócrates. Homero, sin embargo, o la cultura que ha llegado hasta nosotros bajo el nombre de Homero, carecía por completo de vocablos para designar específicamente lo que después hemos llamado cuerpo y alma en Occidente,
y, por lo tanto, para conceptualizar su radical oposición como tal. Tenía a su disposición las palabras de las que luego hemos hecho uso para nombrar lo que hoy entendemos por cuerpo y alma. Tenía psique y soma, pero encerraban un significado distinto. El cuerpo, tal y como lo entendemos hoy, el cuerpo como algo unitario, como objeto separado y unidad todo él, no existía en cuanto tal en la Grecia de Homero. Existían los miembros, el aspecto, la complexión o la piel, pero no el cuerpo como un uno. Y estos, miembros, aspecto, complexión o piel, al parecer ni siquiera eran cosas, sino más bien posibilidades. El pie de Aquiles no era una cosa en sí, sino una posibilidad de andar o correr o vencer al adversario. Y soma, por ejemplo, que será la palabra para nuestro cuerpo desde Platón, era solo el cadáver en tiempos de Homero, el fiambre, vamos a decir, y en absoluto el cuerpo viviente. Con anterioridad a Platón, además, en el pensamiento presocrático, en Heráclito, por ejemplo, la dialéctica de contrarios era más compleja y, desde luego, muy distinta. En la China clásica ni siquiera existía ese tipo de pensamiento conceptual. La razón originariamente griega fue armonía, un logos armónico de discordias concordantes, de distinciones que consolidan la unidad matizándose, nunca tajantemente separadora. Fue en origen composición de opuestos, de acordes, de ajustes de tensiones, y no la orgullosa voluntad discriminadora que triunfó desde Platón. No entienden cómo es que, difiriendo consigo, se aviene consigo mismo a ponerse de acuerdo. Ajuste de contravuelta, tal como un arco y una lira, sostuvo Heráclito acerca del logos o razón común, en traducción de García Calvo, según uno de los más cruciales restos de sus escritos que han llegado hasta nosotros. Lo que difiere, pues, se aviene. Lo que se aviene, difiere, como un acorde de notas distintas, como un ajuste del arco y las cuerdas. Diferir no es distinto de avenirse tampoco de diferir. Una visión muy distinta a la voluntad separadora que tomó las riendas del pensamiento después, a la voluntad de voluntad en último término, la avasalladora voluntad técnica de consecución de fines, cuyo triunfo espectacular nos ha traído, bien es verdad, el imponente desarrollo de la técnica actual, que justamente sobre esa base binaria, sobre la práctica de la separación y especialización, profundizada y extendida sin parar, muchas mientes, a veces en reveses o límites, ha construido y sigue construyendo su soberbio edificio y el colosal disparadero tecnocientífico en el que vivimos. Pero he dicho soberbio, soberbio edificio, y lo he querido decir en las dos acepciones fundamentales de la palabra. Magnífico, grande, admirable, por una parte, y también soberbio en tanto superbus, esto es, quien está demasiado convencido de su superioridad y es engreído u orgulloso. El orgullo ha sido siempre el pecado del diablo, la ibris, dirían los griegos, el exceso, la falta de medida y prudencia. Pero diabalein, de donde viene diablo, es además en griego clásico discriminar, separar. El pensamiento que separa alma y cuerpo, arte y técnica, enfermo y sano, y así sucesivamente, el pensamiento y la acción de separar y discriminar a todo trance, y digamos que a palo seco, de polarizar en las prácticas y el lenguaje político actuales, son, pues, sin ambajes, pensamiento y acción literalmente diabólicos, soberbios, engreídos en la creencia de su presunta superioridad. Separar es, por ende, magnífico de un lado, rentable y productivo a veces a más no poder, podríamos decir, y a la vez satánico. Encierra a la par el despliegue de las soberbias e inmensas posibilidades cuyo aprovechamiento nos ha llevado a nuestro gigantesco desarrollo científico-técnico y a la vez también los peligros que, como la sombra que rodea a su alrededor a cualquier foco de luz, se ciernen en torno a él. Y no hay una cosa sin la otra. No hay garantía de disfrute exclusivo de la soberbia magnificencia de la productividad técnica, con independencia de los riesgos, también altísimos, de esa soberbia, que tarde o temprano, de un modo o de otro,
también se ciernen en torno a su magnificencia. 2. La cojera del nihilismo. ¿De dónde vienen esos riesgos? ¿Cuáles son y cuál es su calibre? O en otras palabras, ¿de qué cojeamos? ¿De qué cojera adolecemos, tal vez tan profunda y quién sabe si incurable, que amenaza siempre con dar al traste con toda nuestra soberbia? ¿Qué pierna de nuestro andar binario sobre la tierra es, si bien nos fijáramos, ostensiblemente más corta que la otra? Antes, al referirnos a los médicos, también hemos dicho palabras como persona cultivada, vocación, generosidad, atención y grandeza de ánimo, el arte del cuidado de los demás. Para muchos, hoy en día, o tal vez para nuestra época, para el verdadero motor ideológico y la mentalidad rectora de nuestra época, todo eso ya no es en puridad nada. O vamos a decir, es poca cosa, de poca o ninguna monta en todo caso. Lo que esas palabras y otras por el estilo designan ya no tiene valor a no ser como adorno, como signos retóricos en la elaboración técnica de relatos de engatusamiento. O mejor, como caladero de una sentimentalidad instrumentalizable para los fines que sean. Lo que tuvo valor, lo que fue de valía como motor y germen de nuestras sociedades, lo que nos valió verdaderos avances de civilización, se ha desmoronado. La desvalorización de todos los valores que nos conformaban y orientaban es lo que Nietzsche llamó nihilismo. Lo diagnosticó y analizó a finales del siglo XIX. Y en un acto de previsión previo a su locura, escribió que duraría 2 siglos. En ello estamos. Vivimos en la época del derrumbe nihilista de la cultura que hemos llamado humanista. Tal vez de lo que solo era una ilusión pedagógica, la ilusión humanista. Pero en todo caso vivimos cuesta abajo, de corrupción en corrupción, empezando por la de las palabras, y de banalidad en banalidad. Desmoronándonos, pero tan contentos, rodando pendiente abajo, donde, dada la velocidad, cualquier cosa vale como cualquier otra y nada tiene en el fondo valor más alto que lo que triunfa llevándose el gato al agua en cada momento, del modo que sea y para lo que sea. En épocas de derrumbe, de descoyuntamiento y descabezamiento, es verdad que también se va al traste todo lo carcomido, lo hueco e inútil y averiado de nuestro edificio, pero con ello, asimismo, todo lo que lo sostenía. El mundo antiguo, las tradiciones y controversias culturales sobre los grandes temas que han regido y fundamentado nuestra convivencia en orden a ir alejándonos del embrutecimiento, y que lo mismo estaban en Aristóteles o Séneca, en Cervantes o Shakespeare o la Biblia, que en la oralidad de muchos de nuestros padres y abuelos, han dejado de tener poco a poco prestigio entre nosotros. Están ahí, en nuestras bibliotecas, las hemos heredado e nos importan aún a muchos. Pero para la generalidad, como hoy se dice, ya no molan. Ya no orientan en lo sustantivo nuestras decisiones ni la marcha de nuestras sociedades de redes sociales y redes televisivas, de redes de algoritmos para cada cual y redes digitales, a no ser como aderezo o adorno. Un adorno que viene bien, claro, por ejemplo, para hacer discursos a lo mejor como este. En la época de la mayor capacidad técnico-científica, de las más asombrosas consecuciones de la ciencia y la tecnología, de Internet, las nanotecnologías, la bioingeniería o la inteligencia artificial, entre nosotros se abre paso, sin embargo, se abre aparatosamente camino una epidemia silenciosa, la epidemia más inquietante, la poquedad de espíritu, la falta de altura de nuestras capacidades individuales y colectivas de discernimiento y de juicio, la baja y averiada calidad de la conciencia moral de los hombres actuales, sobreexpuestos a relatos y técnicas de manipulación sentimental para saber cómo comportarnos en nuestra época del triunfo de la técnica, cómo afrontar los inmensos peligros que ese triunfo colosal, sin embargo, trae también aparejados, y cómo tratar de encauzar a nuestro favor nuestros destinos personales y colectivos por el lado de la contención del potencial de embrutecimiento y barbarie que siempre y en cada revolución tecnológica
acecha renovadamente allí donde hay hombres. 3. Gigantes y mosquitos. 2 milenios y medio después de Platón, parece como si hoy no solo se hubiesen retirado los dioses, sino también los sabios, dejándonos a solas con nuestra escasa sabiduría y nuestros conocimientos a medias, escribe Peter Sloterdijk. En lugar de los sabios nos han quedado sus escritos, de opaco brillo y oscuridad creciente. Ahí los tenemos aún, en sus ediciones más o menos accesibles. Todavía los podríamos leer, si tan solo supiéramos por qué habríamos de hacerlo. Nuestras sociedades renquean, flaquean, se tambalean de nuevo. No saben, pero son la mar de sabiondas. Viejas y nuevas carcomas las corroen por dentro y las disgregan a la par que un brillo técnico-científico sin precedentes lo ciega todo y un atronador ruido de relatos, de maquinarias narrativas de guerra nos vuelve a aturdir a todos. Cegados y ensordecidos así para orientarnos por las nuevas tecnologías y las propagandas y mercaderías más averiadas, sin haber dirimido y digerido suficientemente que es tanto lo mejor como lo peor de nuestra cultura y nuestra historia, corremos el riesgo de echarnos de nuevo con ignorancia y desidia y también con soberbia en brazos de redivivos ideólogos y autócratas de nefastas consecuencias, de influenciadores de pacotilla, de neosupersticiones y neoabsolutismos, de puras corrientes de moda o de cómodos e irresponsables desistimientos personales. Renovados demagogos, líderes desaprensivos o irresponsables, políticos sin talla ni experiencia más allá del cultivo de la astucia, ni la más remota vocación de servidores efectivos del bien común, actitudes insolentes de gestores de privilegios o simples caraduras están ahí recogiendo ya cínica y recalcitrantemente las nueces de nuestro desistimiento y nuestra servidumbre voluntaria ante los embaucamientos. Sus juegos de birli-birloque populistas son los de siempre, y las de siempre habrán de ser las consecuencias de esos juegos. Pero no queremos verlos, quizá porque ¿para qué vamos a engañarnos? Tampoco puede que seamos probablemente mucho mejores. El ejemplo de lo peor ha cundido hasta extremos ridículos, y los modelos de comportamiento que hoy atraen, que molan, y se imitan a la vista están, o más bien en las pantallas, que es lo que ha sustituido a la vista. Pero lejos de entristecernos o amilanarnos por ello, como ya anticipó Walter Benjamin en el periodo de entreguerras, estamos más contentos así que unas castañuelas. El hombre actual quiere parecerse a Mickey Mouse, vio ya a Benjamin, y esas aspiraciones no han hecho sino mejorar. Quiero ser un bote de Colón, una marca de detergente de los años 80, para salir en la televisión, decía la letra de una canción de cuando uno era joven. Como aspiración humana, ser Mickey Mouse, ser un bote de Colón para salir en la televisión, desde luego es todo un hito. Con particular ahínco, desde finales de los años 60 del pasado siglo, se ha ido prestigiando estética y éticamente la zafiedad, el ruido, la bruticie, el descuido y la desfachatez, el desacato a las reglas, lo burdo y lo cómodo a toda costa, la falta de armonía, de proporción y respeto, de sensatez. Lo mismo en buena parte de la arquitectura que de los programas televisivos de más audiencia. Caminando por la calle recuerdo haber visto hace poco de pasada un cartel que anunciaba un festival de música. Iros todos a tomar por culo. Era, no sé si el nombre de uno de los conjuntos que tocaban o de los temas tocados. Nos gusta, lo encontramos gracioso, es desengrasante, dicen, mola. Nunca fue tan hermosa la basura, escribe el filósofo José Luis Pardo. En los peores momentos, y los peores momentos para el ánimo vigilante son cada vez más, uno da en pensar que todo se va convirtiendo poco a poco en un inmenso botellón, en el confuso jolgorio de una satisfecha y generalizada borrachera. De modo que junto al colosal desarrollo de la ciencia y la técnica se ha producido también un alarmante raquitismo de nuestro desarrollo anímico, un progresivo y persistente orillamiento de los modelos y desvelos del pensamiento humanista, la jibarización de nuestra inteligencia moral y de nuestras dotes de discernimiento y deliberación. Somos gigantes técnicos y mosquitos morales. Hemos agigantado nuestra inteligencia tecnológica
con su correspondiente neocultura burocrática digital, hasta una saciedad difícil de digerir y jugueteado y trampeado a la par tan a gusto con nuestra razón, hasta verla reducida a veces a la indigencia o a la rebusca desesperada en un vertedero de trucos. Por ese camino, con esas desproporciones, cualquier catástrofe puede estar a las puertas. En cada gran revolución tecnológica, como la que estamos viviendo en la actualidad, parece estar siempre al quite la inabarcable bobería y bruticia humana para hacer de las suyas. Desactivar esa estupidez y brutalidad, o bien activarlas para fines de conquista o incremento del poder, esa es la cuestión. De eso sabe mucho la historia de Europa y la historia de nuestro país. Pero ¿qué importa la historia si lo que nos gusta e interesa como sociedad son las historietas? 4. Síntomas, coincidencias. Un siglo atrás, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se fue extendiendo la consideración de la crisis finisecular en la que se vivía, de la fractura en las actitudes e ideas más predominantes y rectoras, como una enfermedad. La enfermedad como metáfora social estaba en boca de muchos de los mayores intelectuales de aquel entonces, desde Paul Bourget y Nietzsche hasta Zorino Baroja y demás autores de la generación finisecular española, la llamada generación, creo que mal llamada, del 98. Era el mal del siglo, el inicio del proceso del nihilismo. Poco después de vaticinado el mal en Europa, su enfermedad moral, se desencadenaron las dos guerras más terroríficas de la historia de la humanidad y entraron en funcionamiento las más imponentes maquinarias aniquiladoras de la historia, maquinarias técnicas y maquinarias artísticas, es decir, ideológicas, morales. Los dos totalitarismos políticos, nazismo y comunismo. En total, decenas y decenas de millones de muertos y un continente, más de un continente, devastado a todos los efectos. Una renovada enfermedad con síntomas aparatosos, síntoma en griego clásico puede entenderse como coincidencia, altera de nuevo el organismo social. El abultado desarrollo tecnológico, incluidos el financiero y el de las técnicas de manipulación en la comunicación, se da la mano peligrosamente con el regreso de las vocaciones autocráticas, de los integrismos, nacionalismos y populismos, cuya artera y demagógica utilización de nuestras democracias y de la debilidad enfermiza de nuestras mejores convicciones culturales ha llegado a imponer sus malabarismos retóricos, eso que ahora se llama relato, a troquelar sentimientos y galvanizar fuerzas y dispositivos formidables en un mundo para lo que tenía que haber sido, tras nuestro terrible siglo XX, asombrosamente empobrecido de recursos de discernimiento y juicio despejado, habitado cada vez más por hombres superfluos para todo lo que no sea ser carne de cañón de las maquinarias algorítmicas y de las desmedidas raciones de propagandas y publicidades que engullimos a mansalva voluntariamente. Ambas virulencias, el alargamiento de las sombras autocráticas y la enajenadora marcha imparable de la tecnología coinciden en la necesidad de desdibujar primero y eliminar después los límites, las reglas, contrapesos y medidas que oponen las democracias efectivas y los reparos humanistas a la bulimia del poder y la técnica cuando se les deja campar a sus anchas por sus únicos fueros. De modo que todo lo que se puede hacer desde esos ámbitos, poder y técnica, se deba hacer. Que todo lo que desde el poder y la técnica se pueda hacer, se tenga que hacer. Que lo factible se convierta en obligatorio e inevitable. Y un poder y una técnica omnímodos y endiosados lo podrían todo, como los dioses. Günther Anders, en su extraordinario libro La obsolescencia del hombre, meditando sobre esta cuestión, para que el mundo no siga cambiando sin nosotros y no se transforme al final en un mundo sin nosotros, escribió a finales de los años 70 del pasado siglo que la técnica, y no ya el hombre, se ha convertido en el sujeto de la historia,
que los imperativos morales actuales surgen de la técnica y hacen que los postulados morales de nuestros antepasados sean irrisorios. Anders alerta acerca de la producción de hombres inhumanos a partir de acciones educativas, de una instrucción que no se contenta con cambiar a los seres vivos, sino con crear a partir de seres vivos otros diferentes. Hombres sin hombres, hombres como materia prima de otra cosa. 5. De la necesidad y urgencia de cambiar de hábitos. ¿Qué hacer? Es la pregunta que se sigue siempre tras cada diagnóstico, tanto personal como social. ¿Qué prescribirnos? ¿Cómo comportarnos? Podemos, por supuesto, confiar, bien voluntariamente y más o menos alborozados, o bien a regañadientes, en una técnica y un poder coincidentes, sintomáticos, de claras querencias absolutas. También podemos pedir cuentos de hadas ideológicos en nuestros lechos de enfermos, ansiar mesías, filtros mágicos, adormideras, brebajes narrativos que nos conforten embaucándonos o ungüentos sentimentales salvíficos, loterías y revoluciones que nos prometan, como siempre, dorados paraísos. No faltarán dispositivos que nos los pongan en bandeja, no faltan. Pero también podemos hacer otra cosa. Podemos hacer igual que en el arte de la medicina, responde Aristóteles, en uno de los textos fundacionales de nuestra cultura humanística. En uno de esos textos, la Ética Nicómaco, que durante siglos nuestra cultura enseñó, comentó y parafraseó en sus escuelas y sus instrumentos de transmisión de saber para orientar nuestra convivencia y nuestros actos hacia lo mejor de nosotros mismos, a sabiendas de que lo peor está ahí siempre al acecho para coger el timón. El arte de la medicina, pues, como modelo, la salud como objetivo, habida cuenta de que en latín salus quiere decir lo mismo salud que salvación y que sanus alude tanto al buen estado de salud como a lo razonable, al sano juicio. Son ya afortunadamente muchos los médicos que llevan tiempo consagrándose a la tarea de propagar hábitos culturales saludables, es decir, salvíficos, razonables, en nuestra alimentación y en nuestras costumbres, tratando de reducir, por ejemplo, en nuestra dieta la proporción de los alimentos más perjudiciales y tóxicos y aconsejar otros más sanos, más, como hemos visto, juiciosos. Tarea ridícula, inútil, se reían algunos. Hasta hace solo unos años parecía que tratar de erradicar ciertas empecatadas costumbres antihigiénicas o bien el extendido uso del tabaco era poco menos que una extravagancia jocosa. El doctor Semmelweis, lo cuenta en una novela otro médico, Louis Ferdinand Céline, fue objeto de todo tipo de burlas y descalificaciones por afirmar que las fiebres puerperales eran consecuencia de la falta de higiene. Y fumar molaba de lo lindo hasta cenada, era prestigioso, iconoclasta. Actos tan simples, pues, como no lavarse las manos o quemar cigarrillos, han traído aparejadas increíbles cantidades de fallecimientos. La empecatada inercia de la estupidez y la negligencia de la gente suele ir en ello de la mano con la codicia de algunos intereses. No en vano las tabacaleras gastaban ingentes cantidades de dinero en desinformar y engatusar. Y nosotros nos reíamos, nos oponíamos con sarcasmo a la prohibición de fumar en lugares públicos clamando por nuestras libertades. Costó ciencia y ayuda que entraran en nuestro magín las evidencias científicas sobre los daños que acarreaba fumar o la falta de higiene. Pero al fin, un gran cambio cultural ha provocado, en esos dos casos, como en otros muchos, considerables mejoras salvíficas. La batalla es técnica, de la técnica médica, pero también con un también necesario cultural. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, que en las prácticas culturales virtuosas para la salud, cabría hacer con la salud del espíritu y con nuestra capacidad de juicio. Contraer buenos hábitos, saber discernirlos, erradicar o tener a raya los malsanos y dañinos. Ahora bien, en este sentido, podemos saber lo que es bueno, sano, verdadero o juicioso, sabemos distinguir, podemos hacerlo en la época de las poblaciones como carne de cañón de los algoritmos y la inteligencia artificial. Los buenos hábitos de pensamiento y acción siempre se han llamado virtudes.
Aristóteles decía que lo que debía querer quien tiene a su cargo el gobierno de la polis es hacer a los ciudadanos virtuosos y obedientes a las leyes. Qué risa seguro que da eso hoy, tal como están las cosas y son nuestros gobernantes. Pretender actos de virtud, atenimiento a las reglas, ajuste a las leyes del Estado de Derecho o a las normativas municipales, pretender educar en efectivas prácticas virtuosas y no solo en el manoseo y mariposeo por su palabrería. Es decir, en la veracidad y la justicia, en la liberalidad y la concordia, en el justo medio y el espíritu sociable, en la prudencia, la medida y el arte de la deliberación. Es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos, escribió Antonio Machado. Que es poca cosa o incluso risible, cándida, en comparación con lo que se nos viene encima o tenemos encima, qué duda cabe, y hasta a lo mejor ridículo. Pero también lo era lavarse bien las manos en los partos. Esas menudas prácticas virtuosas, sostenía Aristóteles, y no los cambios de la fortuna o las riquezas o placeres, son las que están en la base de la verdadera felicidad de los hombres. El hombre verdaderamente feliz es el que actúa virtuosamente, porque la virtud es la fuerza interior, que eso quiere decir virtud, fuerza interior, y quien la practica, independientemente de sus resultados o sus consecuencias, tiene ya el pago en sí. Desde Aristóteles, el estudio y la práctica de las virtudes públicas y privadas ha marcado el camino de, como decía, los espíritus distinguidos y verdaderamente activos, de quienes buscan el bien, lo útil y lo agradable frente a las naturalezas vulgares y groseras, desde Aristóteles, que generan el mal, lo dañino y desagradable, porque son verdaderos esclavos, es decir, aquellos que escogen por gusto una vida de brutos. Toda nuestra civilización se ha centrado durante siglos en el esfuerzo humanista por diferenciarnos y alejarnos en la práctica y no solo en la labia de la bruticia y de la necedad, de la esclavitud y lo dañino, de sus nefastas consecuencias cuando están al timón de nuestros comportamientos y nuestras sociedades. Y la esclavitud, como el embrutecimiento, no solo los impone el tirano, también la técnica, que por otra parte, bien llevada, tanto nos libera de ellos. De ello. Si el modelo educativo y desembrutecedor del humanismo no hubiera perdido ya irreversiblemente sus potencialidades en el disparadero tecnológico de nuestra era, cosa, por otro lado, tal como está el patio, perfectamente hipotizable, y cupiera alentar aún su ilusión civilizadora más que como un desesperado ejercicio melancólico, no habría más remedio que prescribir de nuevo para tratar de corregir y sanar nuestra cojera moral, vigorizando día a día la pierna desmedrada y enriquecida, los ejercicios espirituales y correctores del humanismo y de la lectura humanística que mal que bien nos han ido trayendo hasta aquí. Coincide, sintomáticamente, que cuando el potencial de barbarie amenaza con desencadenarse más peligrosamente, es también cuando la reclamación de humanismo se vuelve más apremiante y necesaria. El humanismo, tanto en el fondo como en la forma, tiene siempre un contra qué, escribe otra vez Sloterdijk, pues supone el compromiso de rescatar a los hombres de la barbarie. Contra las sofisticadas técnicas comunicativas de construcción y agrupación de rebaños humanos, imprescindibles a los poderes autocráticos, contra las fascinaciones embrutecedoras y las dietas mentales ricas en seguidismo y cerrazón, contra la molicie del desistimiento y la irresponsabilidad personales ante la corriente general, las viejas técnicas de lectura atenta del amplísimo corpus de la literatura humanista para que su poso obre en nuestras decisiones y actitudes. Contra los vicios de no escuchar, no pensar, no valorar en su medida y complejidad, no aceptar la realidad a no ser que nos ratifique a nosotros mismos, a nuestra ideología o sensibilidad, la escucha y la mirada atentas y vigilantes, avizoras si es posible, la reflexión ponderada,
el aprecio de lo valioso, lo justo y lo veraz, la atención a los hechos y realidades concretas comprobadas, tan distintas de las propagandas, las habladurías viralizadas, arden las redes o los prejuicios, igual que hace el médico ante el paciente concreto que tiene delante. Para los médicos estoicos, como Galeno, las enfermedades no eran, sin embargo, por completo un mal, sino también un elemento ya en sí de curación respecto al desorden que se había introducido en el cuerpo. Cabe, pues, considerar así a la enfermedad que corroe hoy nuestra vida social y política, a la que tanto han contribuido las dietas mentales seguidas en estos últimos decenios, como el comienzo de otra cosa, de un proceso de profundo cambio cultural regenerativo que exige, sin embargo, de todos, para que sea efectivamente curativo, un verdadero afán de mejora que nos vea contraer nuevos hábitos culturales y esforzarnos, cada uno como pueda y sepa, en torno a mejores y más virtuosas propuestas. Blaise Pascal, que tuvo que vérselas en su vida durante mucho tiempo con la enfermedad, tras un año, el 1659, en el que estuvo tan débil que apenas valía leer, escribió sobre lo que denominó el buen uso de la enfermedad. Tanto la salud como la enfermedad, afirma Pascal, tienen un buen uso y un mal uso. Pascal sostiene que hizo un mal uso de su salud cuando disponía de ella y pidió a Dios que no permitiera, cuando estaba enfermo, que hiciera a sí mismo un mal uso ahora del castigo de la enfermedad, sino que, por el contrario, convirtiera la enfermedad en salvadora. Se trata, pues, para él, para Pascal, de pedir una verdadera conversión de esa especie de muerte que es la enfermedad en algo justamente contrario y salvífico. Allí, en lo peor, si bien se usa, puede estar el inicio de lo mejor. Lo que ocurre es que, a fin de que esa transmutación sea efectiva, hace falta para Pascal algo más, algo que no está al alcance del mero esfuerzo, algo que viene de fuera, de arriba, y se da. La gracia. ¿Quién sabe si algo así es siempre necesario? O bien si, como escribió ahora T.S. Eliot, para quedar restablecidos, nuestra enfermedad debe empeorar. Tal vez sean necesarios aún más graves empeoramientos, o bien, según Pascal, ayudas o circunstancias, vamos a decir, exteriores, que se dan. Pero por si acaso, lo que sí está al alcance es, como siempre, el ponerse cada uno, todo lo dignamente que se pueda, manos a la obra. Solo así, procurando hacer un buen uso de nuestra enfermedad con un nuevo impulso necesariamente humanista y regenerador, podremos a lo mejor hacernos acreedores de algún género de gracia y vadear la crisis, convirtiendo el peligro en salvación, para salir, como quería Bloch, remendados y reanimados. Que así sea. Muchas gracias, José Ángel, por la charla que has hecho y que tantas cuestiones plantea. Tenemos unos minutos, 10 o 12, para alguna pregunta que pueda haber o algún comentario, cuando quieras. Sí. Espera, perdona, que sí, te van a pasar. Sí, aquí. Sí. Bueno, tú no solo has hablado, como nos habían anunciado, de enfermedad y humanismo, sino que has hecho un ejercicio literario mucho más interesante. Has descrito una enfermedad social global y has apuntado un tratamiento. Un maestro mío, Germán Berríos, me dijo una vez que cuando uno expone en público un tema complejo y pretende que le entiendan de manera adecuada, tiene que hacer tres cosas. Primero, anunciar qué es lo que va a decir. Después, decirlo. Y tercero, resumir qué es lo que ha dicho. Tú y yo hemos hablado muchas veces de ese fenómeno fascinante
no de las personas que hablan bien y escriben bien, o de las que hablan mal y escriben mal, que eso no tiene nada de raro, sino de esas personas que hablan muy bien y escriben muy mal, o todo lo contrario. Lo que yo te quería pedir es si, de forma oral, evidentemente no escrita, podrías hacernos un breve resumen de esa enfermedad que has descrito y de ese tratamiento que has propuesto para esa enfermedad de nuestro tiempo, por parafrasear un título de Ortega. Vamos, los resúmenes no son lo mío. Es decir, no son lo mío porque los resúmenes no son nunca los del escritor. Nosotros, y en particular yo, a mí cada palabra me abre otra. Es decir, que yo voy pensando, si algo pienso, a partir de las palabras que me vienen, ¿no? Entonces eso es difícil de resumir, porque resumir lo mata, ¿eh? Es decir, si resumes lo que en principio es literatura, lo conviertes en pensamiento. Entonces, la literatura se puede resumir difícilmente. Se ha de hacer, y la historia de la literatura es un intento interesante de resumir todos los libros de la literatura, que hace que muchos de los alumnos de las clases de literatura dejen de leer en el futuro. Porque la literatura no hay que hacer más que leerla. Y después de leerla, ¿qué hay que hacer? Pues volver a leerla. Y al cabo del tiempo, pues volver, ¿no? Después pasamos a otra cosa, ¿eh? Pero la literatura, aquí he dicho, para que las cosas obren después en nosotros, ¿no? Es decir, que la literatura puede hacer, o la filosofía puede hacer que nuestras acciones sean un poco distintas, ¿no? Pero vamos, el resumen, vamos, yo creo que estaba bastante clara la argumentación. Es decir, primero he hablado de ese pensamiento diabólico que fundamenta nuestro Occidente, que es diabólico en el sentido de que es separador, y que al separar nos aparta de otra de nuestras raíces fundamentales. Es decir, los autores que yo más aprecio son los autores heraclitianos. Mi autor por excelencia es Heráclito. Machado era muy heraclitiano. Es decir, en Heráclito, o García Calvo, ¿no?, del que hemos hablado muchas veces y del que tú has agrupado un libro, ¿no? Es decir, esa imagen que le gustaba tanto a García Calvo de la banda de Moebius, es decir, que es esa banda que en un determinado momento hace una quiebra y vuelve por el revés, ¿no? Es decir, que el río es el mismo río, pero es siempre distinto, y lo mismo es siempre distinto. Entonces, es algo donde se separa nuestra cultura. Heráclito, por una parte, y todos los que han bebido luego en Heráclito, que han querido remendar un poquitito, y por otra parte, todo el edificio colosal, que es el edificio de la ciencia. Entonces, no hay ni bueno ni malo. Es que habría que no olvidar lo otro. Habría que no olvidar lo otro. Y el único resumen que se puede hacer es que, bueno, pues es la cojera moral, es decir, que es extraordinario el nivel técnico que hoy tiene nuestra sociedad, es decir, es descomunal. Además, es tan acelerado que cuando un día quieres entender algo, al día siguiente ya ese algo se ha quedado obsoleto porque allá hay nuevos paradigmas tecnológicos. Es decir, eso es extraordinario. Pero lo que no ha crecido al mismo nivel, sino, creo yo, al contrario, es la capacidad de discernimiento, vamos a llamarle moral, o ética, como queráis, de los individuos de nuestras sociedades. No digo de algunos, digo de la sociedad en general. ¿Por qué vota la gente? ¿Por qué compra una cosa? ¿Por qué se mueve? Es decir, eso yo creo que no solo ha retrocedido, sino que aquello por lo que causó una gran polémica con el libro de Sloterdijk, que he aludido, ¿no?, cuando hablaba de rebaños de personas, es decir, las técnicas actuales crean nuevos rebaños de personas. Por eso la crítica alemana enseguida, cuando algo no entiende, llama nazi a cualquier cosa, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que la potencialidad de crear rebaños de personas, de fomentar el embrutecimiento, está ahí al alcance de cualquiera. Es decir, las nuevas tecnologías de construcción de grupos humanos son asombrosas, son sofisticadísimas, son muy subliminares. Y entonces, eso yo creo que a mí me asusta. A mí me asusta. La capacidad de cambiar en determinados momentos la voluntad de las personas para una votación, unas elecciones o para la compra de esto o de lo otro. Es decir, eso es asombroso hoy día. Y entonces eso a mí me da miedo, es una cuestión técnica. Las técnicas de manipulación son extraordinarias, los asesores de manipulación directamente, se dice de comunicación, pero es de manipulación, son extraordinarios, ¿no? Entonces, eso da miedo. Y eso da miedo sobre todo cuando en todo el mundo están asomando de nuevo, y algunos ya los hay, nuevos autócratas. Y cuando todavía parece que no hemos aprendido bien nuestra historia. Aprendido bien nuestra historia no es un polo, sino es verlo en la complejidad de las cosas y tratar de no ser ni de unos ni de otros, sino ser de aquello que evita lo peor. Eso creo que en España no lo hemos aprendido lo más mínimo. Y entonces, esa unión de aparición de nuevos y sofisticados y alambicados autócratas, de un lado y del otro, de derecha y de izquierda. Yo no creo que izquierda o derecha digan lo que muchas personas creen que son izquierda o derecha. Es decir, ya son palabras que, ¿no?, como tantas otras, habría que ver lo que significan en cada momento y en cada enunciado discursivo de cada persona, ¿no? Entonces yo creo que la coincidencia sintomática, como he dicho, de nuevas autocracias, desarrollo colosal de la técnica y raquitismo moral y raquitismo de juicio, no... Claro, cuando uno habla a un auditorio como vosotros, pues claro, probablemente estemos ahora aquí en una excepción, y excepciones hay muchas, ¿no? Pero a niveles generales, pues yo creo que el peligro es grande. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta, porque si no te van a pedir el resumen del resumen y vamos a complicar. No, pero lo que tú decías, José Ángel, es de que no aprendemos. Recuerdo una frase de Sebald, el escritor, que decía: el ser humano aprende tan poco de las catástrofes como los conejillos de Indias de la biología. Y yo creo que se aplica bien. Está muy bien. Hola. Rafael, sí. Muchas gracias por su exposición. A mí me ha llamado la atención que desde el minuto 1 tiene usted un sentido bastante negativo del mundo actual. Al menos es lo que yo percibo, ¿no? Y tiene usted razón, yo también estoy lleno de miedo con respecto a las autocracias que nos vienen y demás. Sin embargo, si usted piensa, por ejemplo, qué pasaba hace 100 años en el mundo, hemos mejorado muchísimo. Por pensar en España, hace 100 años, la mitad de la población era analfabeta y tenía una esperanza de vida de 50 años. Entonces ahora pensamos, hombre, llegamos a los 80, tenemos un analfabetismo menor del 1%, y es evidente que nos pueden manipular. Y si antes al 50% analfabeto lo manipulaban 4 personas por la radio, ahora nos manipulan todos, aunque todos sepamos hablar, ¿no?, y leer. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más optimistas, porque en el fondo el individuo tiene capacidad de lectura y tiene capacidad mínimamente crítica. A lo mejor hay masas que no, pero es que las masas siempre han sido acríticas. Yo, que no conozco nada del mundo griego, sospecho que los esclavos eran acríticos y las mujeres porque no tenían acceso a la cultura habitual del hombre griego que tenía dinero, ¿no? Entonces yo creo que, desde mi perspectiva, si tuviese unas... Bueno, esto es un comentario entre dos personas que estamos aquí, ¿no? Si tuviese usted 2 gotitas más de optimismo, me hubiese encantado lo que ha dicho. Aunque me ha encantado cómo lo ha dicho, porque me he sentido que me ha llevado durante toda mi vida, ¿no? Voy a beber unas gotas de optimismo. No, no, vamos a ver. decir. Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Estar en la misma cuerda es una imagen que me gusta. La cuerda está formada por hebras distintas que se van apoyando y dando fuerza.
Bonhoeffer, tengo un capítulo en La vida pequeña que creo que lo dedico a eso, habla con claridad del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. A mí eso por ahora concuerdo, siempre digo por ahora porque ya veremos mañana, ¿no? Es decir, con la inteligencia tiene que ser fría y la inteligencia tiene que ser analítica y la inteligencia tiene que darse cuenta y tiene que ser avizora. Y entonces no sé si se puede ser muy optimista. Analizando tienes que analizar. Luego, personalmente, como persona, yo ahí creo que soy optimista, es decir, yo nunca me pierdo una batalla o toda la vida pequeña, pues hay incluso recetas de que hay una vida extraordinaria. Pero, por supuesto que vivimos muy bien. Aquí, por ahora, en España, hasta esta tarde. También se vivía muy bien en la Alemania, en comparación con antes, en la Alemania de los años 30. También se vivía muy bien. Bueno, pero comparado con el mundo de antes, siempre comparado con el mundo de antes. Es decir, todas las cosas que, por una parte, la técnica y, por otra parte, la civilización, es decir, lo que hemos estado diciendo siempre, el humanismo, la lectura, ¿no? Pues claro, todo eso ha traído estadios extraordinarios, ¿no? El miedo es a perderlos, a ir para atrás. Es decir, las sociedades han colapsado, incluso las mejores. En los años 20, ¿quién se iba a imaginar la construcción de maquinarias de destrucción masiva de la humanidad? ¿Quién se iba a imaginar el Gulag? ¿Quién se iba a imaginar Auschwitz? Era inimaginable, porque había un nivel técnico extraordinario y había una cultura extraordinaria. Por supuesto, siempre no para todo el mundo, pero esas sociedades colapsaron. Y colapsaron por algo que se puede nombrar rápidamente, por otras cosas también, pero un catalizador importantísimo, que se llama ideología, o ideologías, todas nefastas. Entonces, esas sociedades colapsaron, que llevaban un desarrollo técnico y un desarrollo humanístico progresivo, digamos, ¿no? No estoy diciendo nada distinto de lo que tú has dicho. Lo único, oponer esa distinción que me parece buena del optimismo de la voluntad, es decir, que bueno, sea lo que sea, cada día hay que ponerse a hacer lo mejor que uno pueda. Y con energía, porque hacer eso te hace feliz, en términos aristotélicos. Pero desde el punto de vista del análisis, bueno, sí, bueno, es decir, que si ser optimista ayuda, pues me parece muy bien. A mí no sé. Sí. Bueno, sí. De todas maneras, La vida pequeña, José Ángel, en parte es una apuesta por el optimismo de alguna. Y recuerda a Machado cuando rechaza el levantarse e ir cabizbajo. Sí. Y luego hablar de la recompensa, que es lo que tenemos, y no aspirar a paraísos artificiales. Pero es verdad que el diagnóstico, en cualquier caso, pues es difícil apartarse de ahí. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Sí. Sí, perdona. Hay una cosa muy machadiana que yo cito siempre. Y él dice que la cultura es el tesoro acumulado de conciencia vigilante. Es decir, para Machado hay palabras muy cargadas. Una es velar, que dice que es la palabra más importante para el Cristo incluso. Velar, tener cuidado, estar pendiente, cuidar, ¿no? Y vigilar, estar despiertos. Esas son las piezas claves machadianas. Estar siempre despierto. Mi corazón se ha dormido, ¿no? Los colmenares de mis sueños ya no labráis, ¿no? No me acuerdo cómo se dice. Entonces, él al final dice,
no está dormido, está despierto, ¿no? El estar despierto, el estar vigilantes, el velar, son palabras fundamentales del tesoro que forma la cultura. Entonces, para Machado, cultura es eso, es la actitud de vigilancia. Optimista, pesimista, bueno, cada uno es lo que más le ayude, claro, es decir que... Perdón. Sí, y ya poco antes ya de cerrar, sí. Hola, pues muchas gracias porque a mí me ha gustado mucho, me ha costado seguir el nivel tan alto porque además yo vengo del ámbito de la medicina y somos más básicos. Yo soy muy crítica con el nivel tecnocientífico tan elevado de la medicina que yo creo que no ha sido a la par con el humanismo. Yo lo veo así y en un foro con gente muy importante lo pregunté y yo era la única que me parecía que había bajado el nivel de la profesionalidad o esos valores clásicos. O sea, que soy pesimista, pero me parece que al final estoy de acuerdo con el discurso de usted también, Rafael, porque, y trato de poner siempre ese punto de optimismo, porque me parece que es necesario y que además es un análisis objetivo del mundo, ¿no? Y me venía a la cabeza una frase de Borges, no sé dónde, que decía que quizá puede ser un resumen para mí, que le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Sí, muy bien. Sí, yo creo que la actitud, es decir que son buenos tiempos, malos tiempos, pues hombre, como decían los feriantes antes, depende de cómo te ha ido en la feria, ¿no? Lo importante, creo yo, es el cuidado para vislumbrar y evitar lo peor, ¿no? Y la mirada hacia lo mejor, pensando que yo no creo que en las sociedades se estabilicen ciertos desarrollos. Es decir, creo que se puede ir tanto para adelante como para atrás. Y lo importante es ir para adelante, ¿no? Pero el cultivo de las virtudes aristotélicas, yo creo que en sí es optimista, ¿no? Es decir, es una irradiación de fuerza, ¿no? Es decir, la fuerza, a lo mejor, cuando tú dices optimista, yo lo puedo traducir por tener fuerza, ¿eh? O sea, tener fuerza. Pero la fuerza te la puede dar un análisis frío. Yo creo que al médico un análisis frío, cuando diagnostica y ve con frialdad, le da fuerza porque ve lo que hay, ¿no? Entonces, muchas veces dialogar consigue en empantanarse en ciertas palabras y entonces irlas a ver qué es lo que entiende uno por eso y qué es lo que entiende el otro. Pero bueno, es decir, en el fondo no hemos hecho más que... José Lázaro acaba de sacar una revista en plena línea optimística humanista que se llama Hedónica, el placer de la lectura. Es decir, que todo este cuidado humanista procura placer, por supuesto. Es decir, la lectura, porque de eso se trata en el fondo, la lectura no es solo una posibilidad humana o una facultad humana, es una práctica cotidiana de responsabilidad para con uno mismo y para con el mundo. Es decir, por eso la lectura es tan importante. Mira, vamos a cerrar simplemente en un segundo. ¿Nos puede decir, en La vida pequeña se anunciaba en 2 libros que vendrían tal vez para completar una trilogía sobre el lugar y el instante, creo recordar? ¿Cómo estás en eso? ¿Está en marcha? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en marcha está, pero en marcha lenta. Lenta, ¿no? Sí, no... A mí lo que me pasa es que me gustan demasiadas cosas, me interesan demasiadas cosas, entonces siempre tengo abiertas muchos montoncitos y no sé en qué momento me pongo con uno o me pongo con otro. Y luego cuando vienen encargos tan estupendos como el vuestro, pues entonces claro, pues hay que ponerse a trabajar eso y con lo cual dejas
dejas las cosas. Y cada estímulo... A mí, a veces cuando me dice alguien, tengo una idea que igual te puede interesar para escribir algo, digo, no me la cuentes, que tengo el cajón completamente lleno y pocos años ya por delante, ¿no? Entonces, los estímulos son tantos, ¿no? Que los estímulos son tantos y son inacabables, y la literatura es inacabable, la gran literatura, por una razón de la que hablaba Eliot, que es que no aprendemos nunca a amar y no aprendemos nunca a diferenciar lo que es lo bueno. Entonces necesitamos estar siempre ahí, tratando de aprenderlo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y a José Ángel González Sainz. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias.